bien, le daremos el paso directamente desde Chile a Ana Rath. Te damos la bienvenida. Ana es la actual directora de Aprendo en Casa. Ella es comunicadora social de profesión con máster en antropología y desarrollo social. Tiene más de 15 años de experiencia en innovación social, educación y cultura. Actualmente dirige y asesora estratégicamente organizaciones privadas y públicas ligadas a la innovación en educación, cultura y tecnología. Ana, qué fortuna tenerte presente el día de hoy en compañía de cientos de personas que nos están acompañando desde diferentes países a través de toda Latinoamérica. Te damos la bienvenida y el pase para que puedas realizar tu presentación. Muchas gracias. Estoy tratando de prender el video, si me das pase. Claro que sí, regálame un segundo y ya te doy los permisos. Muy bien, muchas gracias. Listo, ya deberías poder. Ok. Bueno, muchas gracias. Como bien decías tú, desde Chile, gracias al equipo de Acredita, Anabela, con quien nos conocimos hace poco también. Un gusto estar acá, poder aportar desde el mundo de la educación, que se ha visto súper removido a partir de la pandemia, pero también con una mirada positiva y de oportunidad que me parecía interesante plantearlo hoy día para esta fabulosa audiencia. Perfecto, Ana, ya tienes el control de tu presentación, solamente es que le hagas clic en el centro y ya puedes mirar todas tus slides. Dice usted Antes está voy a apagar mi controlando. pantalla para dejártela. Muy bien. Listo, ahora sí. Estoy tratando. ¡Ey, muy bien! Me fui muy rápido, pero bueno. Uy. Estoy tratando de volver. Bueno, contarles un poco del mundo que vengo yo. Soy antropóloga, nací en Ecuador, vivo en Chile hace 20 años, dedicada a la educación, pero también muy convencida de que los procesos de transformación digital y de innovación tienen que ver mucho con la cultura, con nuestra capacidad de podernos conectar, de alguna manera exponer, tener la posibilidad de acceder a experiencias de aprendizaje, a experiencias transformadoras, que un poco es lo que uno está buscando permanentemente en la educación, pero también a través de la cultura, el arte, el desarrollo y la creatividad. Hoy día me gustaría plantearles 3 macro temas sobre los cuales podemos conversar a propósito de esta invitación que me hicieron para este fantástico día de presentaciones. Y si bien mi conferencia se llama Playlist de la Educación, que es muy innovador como tema y por supuesto pone el centro en los usuarios, en las preferencias, en el poder desarrollar estrategias educativas de la mano de las necesidades de los usuarios, me gustaría como primero revisar de qué manera los cambios actuales tensionan de alguna manera la educación hoy, la necesidad que tenemos de rediseñar esas experiencias. Yo voy a hablar un poco desde el mundo de la educación que tiene que ver con las escuelas, los colegios y también las universidades, pero por cierto, tiene que ver con los aprendizajes a lo largo de la vida y por lo tanto, si uno se lo plantea a nivel de empresas o de espacios ya más formales, las preguntas y de alguna manera las preocupaciones también son importantes o se repiten. Y por último, cómo estas estrategias digitales se personalizan, se arman a la medida de las necesidades de nuestros usuarios y dan cuenta de los cambios que estamos viviendo. Entonces, una primera reflexión que tiene que ver con lo que les decía sobre la sociedad, el trabajo, la forma como aprendemos, definitivamente cambió, y cambió, por cierto, por esta como vorágine, esta rapidez, este torbellino que representa la cultura digital. La forma como nos comunicamos sin duda ha cambiado. Hoy día podemos estar en este Zoom con 100 personas en distintos países.
luego de unos días o inmediatamente vamos a poder revisar de nuevo las conversaciones, en fin. Entonces, aquí hay una forma súper explícita como lo estamos viviendo y que tiene impacto también en las preguntas sobre cómo hemos ido cambiando en términos del trabajo, la educación, en fin. Uno de los mayores... voy a tratar de cambiar. Uy. Bueno, uno de los mayores... exacto. Desafíos que tenemos es este desacople, este desajuste entre lo que estamos aprendiendo y lo que el futuro va a requerir. Y aquí me gustaría hacer esta reflexión porque me imagino que muchos y muchas de las que están hoy día en esta audiencia tienen preguntas sobre el futuro del trabajo, y la verdad es que mi reflexión al respecto tiene que ver mucho más allá de solo hacernos las preguntas de cómo nos preparamos para insertarnos en un mundo laboral, sino en una sociedad en general, o sea, en una sociedad que requiere ser más tolerante, una sociedad que requiere manejar mejor la incertidumbre, en donde el respeto al otro, la capacidad de tener empatía. Hoy día en la mañana escuchábamos también la mentalidad de crecimiento. O sea, hay una serie de factores que no solo están enfocados a repensar y a cuestionar la educación por cómo nos ajustamos al mundo laboral, sino en general a la sociedad. Y a mí eso me parece muy bonito, que desde el mundo educativo nos hagamos esa pregunta, no solo como un instrumento para el mundo laboral, sino para el mundo social en general. Y esto tiene que ver con estas demandas que existen en el trabajo, pero también en la educación. Como complicada creo que estoy haciendo la siguiente, voy a hacer aquí. Muy bien. Ahí está, ahí lo podemos dejar. Un poco lo que quiero poner énfasis acá es cómo esta mirada de los trabajos y del tipo de habilidades que se requieren están cambiando sistemáticamente. Ya lo sabemos, probablemente para ustedes no es nada nuevo, pero me parece interesante ponerlo a la luz de la educación básica, primaria, de la secundaria, incluso de la universidad. ¿Cómo desarrollamos estas habilidades que tienen que ver con mundos que, por un lado, todo lo que es rutinario, todo lo que es cognitivo y de alguna manera repetitivo, todo aquello que la tecnología pueda sustituir, que es manual, va a desaparecer, y ya lo estamos viendo hoy día con mucho dramatismo, sobre todo en regiones obviamente como Latinoamérica, en donde este tipo de habilidades son las más frecuentes, especialmente en los niveles socioeconómicos de menores oportunidades. Y por otro lado se comienza a despegar toda esta necesidad de habilidades no rutinarias, analíticas, que tienen que ver con lo interpersonal, y que a mí me parece súper interesante cómo a raíz de la pandemia se han puesto en evidencia. Hoy día, cuando tenemos a los niños y a las niñas en casa, aquellos que han podido de alguna manera, y lo vamos a ver más adelante, manejar sus emociones, poder autogestionar el concepto de agency, de poder agenciar su aprendizaje, ha hecho toda la diferencia, mucho más allá de solo el hecho de aquellos que están conectados o menos conectados. Entonces, estas habilidades comienzan a ser críticas, y la pregunta, evidentemente, en términos de el rol de la educación al respecto es: ¿cuáles son esas habilidades urgentes? Y esas habilidades urgentes, por cierto, tienen que ver con dos niveles. Tienen que ver con niveles, como lo hemos visto quizás durante la mañana, que son habilidades que efectivamente permiten a las personas, a los jóvenes, a los niños también, poder tener una parrilla, de alguna manera como una batería de conocimientos, de habilidades que hemos denominado más básicas, el poder saber comprender lo que leen, habilidades matemáticas, en fin, pero también aquellas que tienen que ver con los aspectos socioemocionales, digitales hoy día, que van mucho más allá de solo poder utilizar una computadora, un computador, conocer el uso de software. Más allá de eso, más allá de su uso tecnológico propiamente tal, aparecen habilidades que tienen que ver, como lo hemos estado vivenciando ahora,
en los efectos de la tecnología a través de las redes sociales, el poder discriminar información que es falsa o que de alguna manera es más veraz, el pensamiento crítico, el poder resolver problemas, el utilizar la creatividad, la innovación. Entonces, como les decía hace un ratito, probablemente para muchos de ustedes esto no es algo que particularmente es nuevo, pero sí me parece interesante. Datos como los que recientemente, me volví a ir, tengo un mouse muy sensible. Exactamente. Un reporte que recientemente publicó McKinsey, la consultora a nivel mundial, que hablaba de los soft skills más necesarios. Y hay 3 áreas que a mí que las quería poner acá, de habilidades blandas difíciles de encontrar. Es decir, no estamos haciendo bien la pega desde tempranamente, es decir, desde la educación escolar, media, universitaria. Eso tiene que ver con resolución de problemas y pensamiento crítico, la innovación y la creatividad, que como hemos visto en el caso de compañías como las de Bayer o el mismo BCI que hoy día presentaban, evidentemente están basados en estas capacidades de innovación de sus equipos de trabajo. Pues bueno, esa es una de las áreas que más dificultad tiene las empresas hoy día para encontrar, seguidas por la capacidad de liderar con la complejidad y la ambigüedad. O sea, hoy día con todo lo que estamos viviendo, con esta capacidad absoluta de no saber qué va a pasar la próxima semana, si vamos a poder o no volver al trabajo, si vamos o no, o sea, estamos al tope de la ambigüedad y de la incertidumbre. Y eso se vuelve día a día también, y es muy difícil de conseguir. Quizás ahora con la pandemia hayamos desarrollado un poquito más esa habilidad, pero no se da de forma natural nada más. Esto hay que educarlo, hay que de alguna manera entrenarlo, y como les decía al principio, uno se tiene que exponer a estas situaciones, estar en ambientes más bien que propicien la incorporación de esas habilidades y, por cierto, la comunicación. Entonces, esto me parece importantísimo porque ya no es una cosa que a los que estamos en el mundo de la educación nos parecía o intuíamos que para allá van las necesidades. Evidentemente para el mundo que analiza más la política, que analiza más el desarrollo social, estas mismas habilidades también se repiten. Y por cierto, yo traje hoy día las que tenían que ver más con un mundo laboral, ¿no? La siguiente idea que quería compartirles, y era un poco una de las preguntas que el equipo de Acredita me sugería abordar, es, bueno, ¿cómo entonces, en medio de este cambio que estamos viviendo de una sociedad en la cual además tenemos una educación absolutamente ajustada a un paradigma que muchos hemos denominado o de alguna manera usamos, que es el paradigma de la educación de la era más bien industrial, del siglo XIX, del siglo XX, en donde probablemente muchos de ustedes y nosotros y yo nos educamos en sistemas en que repetir era importante, memorizar era clave para poder desarrollar nuestras pruebas, de alguna manera un sistema en que los profesores son como grandes helicópteros que están todo el rato encima de los niños, llevando los hilos de los aprendizajes, del desarrollo emocional, de la situación de la sala de clases. El sistema industrial buscaba que un mismo modelo pudiera servir para todos, indistintamente que yo, Ana María Rath, nací con déficit atencional, no me lo identificaron tempranamente, seguí adelante, lo pasé muy mal en mi escuela primaria porque justamente era un sistema en que a mí me pedían A y yo era buena para B. Entonces eso hasta ahora, si uno mira las universidades, la forma como muchas de las universidades hoy día siguen entregando sus propuestas pedagógicas, están basadas en este modelo de tener a un profesor de frente que trae sus slides, sus comentarios, sus ideas y muy poca interacción. Y esto, para efectos de la pandemia, es crítico, porque además, y acá quiero traer la visión del secretario general de la ONU, que dice: la pandemia ha provocado la mayor irrupción de la educación en la historia,
Habla de más de 1.000 millones de niños que se han visto afectados, por supuesto los más vulnerables, los niños con discapacidad, los que pertenecen a minorías, a comunidades desfavorecidas, los estudiantes desplazados y refugiados, que en Latinoamérica hoy día vemos una corriente enorme de migración, y los que viven en áreas remotas corren el mayor riesgo de quedarse atrás. Entonces tenemos en Latinoamérica esta doble tensión, es decir, un momento de disrupción como ha sido la pandemia, con una mochila que veníamos arrastrando que es igual de enorme. Entonces uno tiene como dos grandes opciones, o se va para la casa a llorar y decir no podemos hacer nada más, o enfrentamos los pasos que esta pandemia de alguna manera nos ha abierto y nos ha señalado como posibles oportunidades. Al respecto, como les decía, la crisis bueno, no importa, voy a pasar rápido. La crisis no está impactando de la misma manera a todos los estudiantes. Quiero darle 3 factores en los cuales hoy día la educación impacta de manera desigual. Por un lado, ya les había hablado de la desconexión y el acceso a Internet, el otro, o a las tecnologías. El otro tiene que ver con el capital social de las familias, que eso es tremendo. Obviamente un niño, una niña con papás que han podido terminar una carrera universitaria, que tienen comprensión de lectura, manejo de matemáticas adecuado y que además tienen los tiempos. Y por otro lado también hay un factor preponderante en el cual hoy día los niños y las niñas tienen una inequidad muy grande, y era lo que les manifestaba también al principio. No llegamos todos con la misma mochila. Aquellos niños y niñas y jóvenes que han podido desarrollar las habilidades de autonomía, de agenciamiento, de resiliencia, o sea, en medio de esta crisis, en medio de esta situación tan, si vemos el vaso medio vacío, como probablemente es, tan crítico, hay niños y niñas que han podido salir adelante, sobreponerse, seguir, y eso es la resiliencia, la capacidad de ser solidario con el otro. Entonces, son habilidades que hay que irlas, por eso siempre decimos que la escuela es el lugar en donde se va formando la sociedad, y por lo tanto, lo que quería decirles es que hay que irlas formando y hay que irlas estructurando para que esto pase. ¿Cómo se hace eso? La verdad es que no hay recetas mágicas. Lo que sí sabemos es que hay cosas que han funcionado mejor, que son más pertinentes. Una de esas es centrar las experiencias de aprendizaje en los estudiantes, y eso tiene que ver quizás un poco con la última idea que quiero traerles después, cuando me toque hablar sobre esta especie como de playlist. Y las experiencias centradas en los estudiantes implica hacer un cambio enorme en la manera como educamos. A mí me encanta esta foto, las he traído de un proyecto de fotógrafos ecuatorianos para la revista National Geographic, en que han ido a sacar fotos por todos lados de Ecuador, a familias, a profesores, a estudiantes. Y si uno se da cuenta, acá la tecnología no es digital, es una tecnología más bien rudimentaria, más básica, con paltas, aguacates, le decimos nosotros, para aprender matemáticas, centrado en lo que verdaderamente puede conectar. Cuando decimos te lo voy a explicar con peras y manzanas, pues bueno, de eso se trata también la educación hoy día en el siglo XXI, que es pertinente, que le hace sentido, que está contextualizada, que le resuena al estudiante con su entorno, todo lo contrario a la educación del siglo XIX, que desconectaba la escuela, el colegio de su entorno, consideraba que ahí no estaba el conocimiento, que el conocimiento más bien estaba en el profesor, la profesora, y esto es muy importante. Durante el año que pasó, en el 2019, me tocó realizar un estudio para la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, que buscaba justamente analizar comparativamente cuáles son aquellas universidades más innovadoras a nivel mundial y qué estaban haciendo al respecto, ya como para marcar la diferencia en términos pedagógicos. Y una de las cosas muy interesantes en esta búsqueda de las universidades más innovadoras, para lo cual obviamente hicimos una selección de acuerdo a varios criterios, desde los rankings,
pasando por los resultados que están teniendo académicamente y también el tipo de experiencias metodológicas que iban desarrollando en América Latina, en Europa y en Asia. Y lo que encontramos es que las universidades más innovadoras han marcado una diferencia en el estilo de aprendizaje, en la experiencia de aprendizaje que tienen sus estudiantes, desde metodologías que son más participativas y activas, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos, en el desarrollo de desafíos, y lo que se llama hoy día también el aprendizaje en servicio o experiencial, es decir, vincularse con su medio, estar un tiempo trabajando, vinculándose con su entorno y después regresar a estudiar. Y ahí la verdad es que todo lo que tiene que ver con tutorías, con las clases invertidas, que hoy día las hemos visto con más fuerza en América Latina a propósito de esta pandemia, la enseñanza que de alguna manera está basada en el pensamiento crítico, el aprendizaje basado en proyectos o desafíos, experiencias de aprendizaje enfocadas en emprendimiento y el aprendizaje aplicado al trabajo. Yo quería traer esta información porque me parece sumamente motivante ver cómo aquello que muchas veces estamos pensando, yo no diría que desde la teoría, pero sí desde un deseable, o sea, cuando decimos, oye, en verdad si queremos cambiar la educación, tenemos que estar convencidos de poner a los estudiantes por delante, su experiencia como lo más importante, y resulta que las universidades más innovadoras del mundo, a propósito de este estudio, nos están mostrando cómo están haciendo sus clases y qué es lo que las diferencia pedagógicamente. Es decir, no solo tener grandes centros de investigación, que por supuesto un Oxford, un MIT necesitan tenerlos, pero además su experiencia de aprendizaje como estudiantes es muy relevante. Y esto también es aplicable cuando uno se hace la pregunta a nivel escolar, a nivel empresarial, el cómo desarrollamos este tipo de experiencias para poder incorporar las habilidades y los conocimientos. A propósito de eso, acá en Chile se ha hecho uno de los proyectos y campañas más importantes para desarrollar el talento digital. A mí me tocó conocer talento digital a propósito de mi vinculación previa con la Fundación Chile, en donde fui gerente de educación durante mucho tiempo, y se empezaba a pensar el proyecto. Yo no estoy involucrada porque yo ya no estoy ahí, pero es muy interesante ver cómo el modelo para poder desarrollar habilidades digitales masivamente en Chile hoy día tiene que ver con un modelo más bien de bootcamp. O sea, olvidémonos de los modelos tradicionales de cursos, de talleres. O sea, el bootcamp como para mí es esta combinación perfecta entre el emprendimiento, la innovación, el trabajo aplicado, el desarrollar en el fondo de manera corta y muy efectiva habilidades y capacidades. Voy a seguir. Otra de las, bueno, este es el cómo. La siguiente pregunta tiene que ver con, en este rediseño, es decir, cómo vamos avanzando en un modelo educativo que, como les decía, uno puede mirar el vaso bien abajo, más bien al medio, más bien lleno, dependiendo del optimismo y del sentido de realidad, frente a los cambios que el mundo digital, la sociedad de la información y esta pandemia nos gatilla, y esta mochila que venimos arrastrando de una inequidad y de unas brechas enormes. Pues bien, yo les decía del qué y del cómo, es decir, esta mirada más bien innovadora, pero también tenemos que repensar el quién, y acá tiene que ver con el rol de los docentes. Para mí es la vacuna para la exclusión y la deserción. Los docentes hoy día, los profesores en América Latina son el puntal, y yo me imagino que lo vamos a ver después en el transcurso de la tarde con la conversación de Enseña Colombia, de la importancia de este rol, que por ningún motivo ni por ninguna tecnología podemos dejar o hacer un bypass, pasarnos por encima. Todo lo contrario, hoy día lo que la pandemia nos ha mostrado y la situación crítica de Latinoamérica nos ha mostrado
es la necesidad de seguir invirtiendo con más foco, con más eficacia en nuestros profesores. Y en ese sentido, esto tiene que ver con escuchar sus necesidades. Yo les traigo ahí un paper que publicó el profesor de Harvard, Fernando Reimers, con la OSD a propósito del inicio de la pandemia. Y los profesores de toda Latinoamérica y del mundo de lo que están hablando hoy día es no solo cómo volvemos a clases con más seguridad y salud, sino cómo contenemos emocionalmente a nuestros estudiantes y cómo damos un salto real en la forma de hacer clases ahora que hemos experimentado la distancia. Entonces, uno de los grandes pilares que tenemos para adelante es cómo empezamos a acompañar a nuestros profesores y profesoras más allá de la pandemia. En este cambio que empezamos así como a sacar la cabecita fuera sobre el agua y empezar a ver en el fondo una transformación que requiere de mucha inversión en tiempo, en ganas, en capacidades, pero que además, ya sea por un tema obligado o como en este caso, por un tema más bien catastrófico como es la pandemia, nos vimos obligados, valga la redundancia, a replantear este rol de los maestros, de los profesores, menos presentes, menos controladores, más aquellos profesores que han hecho mejor su trabajo, que han logrado mejores resultados dentro de lo que hoy día se considera mejores resultados en contexto de pandemia, es que los niños avancen, sigan aprendiendo, se sientan emocionalmente contenidos, puedan estar en colaboración con sus estudiantes. Son aquellos que han podido desarrollar estas habilidades que tienen que ver, como les decía al principio, con el agenciamiento, la autonomía, en fin. Cada slide de eso es como 2 clics. Otro ámbito cuando uno plantea este rediseño es también el plantearnos cómo nos enfrentamos frente a dónde estudiamos, dónde aprendemos, y ahí tiene todo que ver con el desarrollo de la tecnología. Probablemente hace 6 meses atrás, 7 meses atrás, cuando nos decían que dentro de las grandes bondades de la tecnología y de que el mundo digital nos ofrecía es la hibridez, la flexibilidad, la ubicuidad, de que es invisible la interacción, en fin, uno decía, ya, ok, pero para nuestros países, en Colombia, en Ecuador, en Costa Rica, difícilmente esto va a ser, en Brasil, esto no se va a estar dando, y sin embargo hoy día lo que vimos claramente y con mucha fuerza es que la pandemia nos puso esto al revés y puso a jugar estas bondades y estos atributos de manera muy fuerte. Entonces hoy día efectivamente lo que estamos anticipando es que el mundo híbrido vino para quedarse, no solo porque vayamos a tener un momento largo de incertidumbre de volver o no volver, pero sí porque los mismos profesores, las escuelas, los grupos directivos, los estudiantes han experimentado, las universidades también, las bondades de poder tener este mundo, lo mejor del mundo presencial con lo mejor del mundo virtual. Aquí no se trata de bajar de nivel a uno por sobre el otro, sino poder lograr esta combinación, y yo creo que ahí está una de las claves. No desconocer lo mejor que tenemos del mundo presencial, no desconocer lo mejor que tenemos de cuando un profesor está frente a sus estudiantes y a sus alumnos y desarrolla un modelo y una clase que puede ser trascendental y no se van a olvidar nunca. Bueno, eso no quita que tengan otro espacio virtual para desarrollar cosas que quizás no requiera de una presencia tan física. La flexibilidad, lo que yo les decía, la tecnología efectivamente me permite a mí avanzar a distintos tiempos, con una Ana María que tiene déficit atencional, quizás con un otro que tiene problemas o dificultades para poder comunicarse de manera efectiva, y en ese sentido, esto que tiene que ver con los modelos híbridos, quiero insistir que llegaron para quedarse. Me gustaría aquí también
no desconocer que hay un desafío con esta integración tecnológica. No quisiera yo dar por hecho que las cosas van, es como una varita mágica, ¿no? Ahora todos obligados a la tecnología y aquí nada pasó y todo regio y perfecto. Pues no. La verdad es que para que la tecnología sea 360, como probablemente para muchos más jóvenes, con mejor acceso a la tecnología, educación, en fin, sea efectivamente no esté en todos lados y sea como redondito la experiencia tecnológica, tenemos que resolver temas de brechas, y quiero insistir acá que no es una brecha solo de acceso, de tener conectividad, dado que, por ejemplo, hoy día hay ciudades, las hemos visto en Latinoamérica, con unos planes muy exitosos de spots y de espacios iluminados masivamente. A mí me ha tocado verlo en el caso de la ciudad de Guayaquil, que el municipio ha desarrollado este plan de ir conectando a la ciudad, no en su mayoría, pero sí en una buena parte, y sin embargo el uso, que es el otro lado de la brecha, no necesariamente se condice con el acceso. Entonces ahí hay un tema enorme que en la región tenemos que resolver y que se va resolviendo en la medida en que la tecnología no sea solo para nuestro momento más de entretención o fuera del colegio o al revés, solo tengo experiencia digital en el colegio, pero en la casa no. O sea, acá hay un tema de avanzar en estas brechas. Los profesores están al centro y quizás esto pueda sonar o parecer un poco contradictorio a lo que les he dicho, porque al principio yo les he dicho la experiencia de los estudiantes al centro, efectivamente, pero para eso tenemos que invertir en los profesores. O sea, una de las reflexiones más importantes es que el desafío de la integración tecnológica en nuestras experiencias de aprendizaje no pasan como por una carretera al lado de los profesores, y no van a pasar. Por más que estemos con una generación digital, a mí me pasa con mis hijas adolescentes, por supuesto que tienen muchas más habilidades, pero no necesariamente mejores experiencias de aprendizaje con el uso de la tecnología, y por eso la inversión en los profesores es central. Los nativos digitales, como les digo, están mal educados, es decir, no han tenido una educación tecnológica y digital apropiada, por eso hoy día hay una masiva oferta de temas, de cursos, de charlas, de fundaciones, de ONGs que están trabajando el tema del cyberbullying, de las habilidades de ciudadanía digital, del comportarse frente a la información que es certera o no. O sea, hay un tema de que no es suficiente con tener acceso, sino efectivamente saber convivir y estar dentro de este mundo digital. Y por último, aprender a ser y vivir en el mundo digital, como lo dijimos en el primer slide de esta tarde, que es, bueno, el mundo cambió y cómo nos preparamos no solo para tener habilidades, credenciales, capacidades para trabajar en un entorno que requiere cada vez de mayor innovación, de digitalización, sino también en un mundo que requiere eso. O sea, hoy día este mismo desafío de las brechas digitales y brechas sociales requiere otro nivel de innovación social, requiere otro nivel de creatividad para poderlo resolver. Por supuesto que hay responsabilidades a nivel de los estados, más de la política pública, pero lo que hoy día nos ha mostrado específicamente y como un ejemplo la pandemia, es que ahí en donde ha habido innovación de la mano de un conocimiento y de un propósito educativo adecuado, se pueden lograr saltos importantísimos en la búsqueda de aprendizajes. ¿Por qué quiero decir esto? Porque probablemente en esta audiencia existan personas que están emprendiendo, que están en el ámbito de los EdTech o de las compañías educativas asociadas a la tecnología o no, que probablemente tienen mucho que decir, mucho que aportar en una demanda enorme de mejorar la experiencia de los aprendizajes en nuestros estudiantes de todas las edades. Entonces, aprender a vivir, aprender a estar en este mundo es mucho más que solo prepararnos para el trabajo, y eso es parte de lo que el desafío de la integración tecnológica nos demanda. En ese sentido,
yo ya les había anticipado esta idea de los nativos digitales mal educados, o el perfil, o el deseable del perfil de estudiantes. Esto es algo que hoy día está en ISTE, que es un conglomerado, es un grupo internacional que establece estándares bastante transversales, conocidos, apoyados por distintos países. Y voy a ir muy rápido acá, pero lo que les quiero transmitir es que quizás este mundo del estándar de los estudiantes es también un deseable para las personas que están al interior de las empresas. O sea, un ciudadano digital es una persona que sabe comportarse y que es un aporte real a la convivencia ciudadana con el uso de la tecnología, construye conocimiento con otros, no se lo roba, no hace copy-paste. Sino que efectivamente ve la posibilidad de todo lo que nos entrega Google, de la capacidad de hoy día podernos conectar y de sacar fotos a este PowerPoint y de después tener acceso a otros videos, pero desde ahí construir en conjunto. Son colaboradores globales, comunicadores creativos. Entonces acá me parece muy interesante si en su momento quienes no están muy familiarizados con estos estándares lo pudieran revisar, quienes están en el mundo de la educación, por cierto, porque es acá en donde queremos avanzar sustancialmente para poder medir los avances, para poder entender mejor cómo van nuestros estudiantes avanzando, no solo en conocimientos tan específicos académicos, que por cierto son fundamentales. Ay, voy a regresar. Si Sergio, ¿me puedes ayudar? Ah, no, Claro que sí, regálame un segundo. así, bueno. Y entonces este es el tercer tema que se va desacoplando de este cambio social, digital, este desafío de rediseñar la educación en el qué, en el cómo, el con quién, en dónde. Y quizás también como una respuesta a esta pandemia, o mejor dicho, derechamente como una respuesta a esta pandemia, pero sin obviar todo lo que veníamos trayendo y de alguna manera tensionándonos, es que aparece Aprendo en Casa, que es el proyecto en el cual hoy día me han invitado muy generosamente a compartir como esta especie de playlist, en donde tiene unos principios muy interesantes que a mí me emociona mucho porque es una campaña solidaria, pero también muy innovadora que ha convocado a 7 países de América Latina, 70 organizaciones, son todas organizaciones que vienen de distintos ámbitos, el arte, la ciencia, la tecnología, la academia, el desarrollo psicosocial, pero que tienen intereses o fines educativos. Y lo que hicimos en el mes de marzo, cuando se cerraron las escuelas, en el caso de Chile, pero ya venía la pandemia acelerándose para toda la región, es podernos entre las organizaciones coordinarnos a través de una plataforma de crowdsourcing, una plataforma de colaboración radical, le digo yo, porque acá es poner a disposición de profesores, familias y estudiantes, pero principalmente profesores y familias, recursos que pudieran acompañar durante la pandemia con respecto a aprender con tecnología, estrategias para enseñar en estas condiciones, todo el tema de cultura y entretención, pero que en el fondo tiene que ver con el desarrollo de la creatividad, de las capacidades de innovación, a través de recursos que tienen que ver con el arte, con la creatividad, en fin, y el bienestar socioemocional y la salud, no solo física, sino también mental. Y es esta plataforma, como les indico, que tiene estos 4 pilares que se definieron por la pandemia, pero que hoy día, 6 meses después, estamos viendo que tienen muchísimo interés y mucha proyección para adelante. Es una plataforma que está pensada como un playlist, es decir, está pensada para que cada usuario pueda ir armando su propia batería de recursos. Tiene ciertas características que nosotros hemos potenciado y que nos ha parecido necesarias de poner en consideración. Como les decía, es una plataforma colaborativa. La curaduría, la selección de contenido es amplio, no está centrado, o sea, para nosotros un primer corte de calidad son las organizaciones a las que hemos invitado,
organizaciones con mucha trayectoria en estos 7 países de la región, que conocen muy bien la situación y por lo tanto, no sé, pues si la fundación, por ejemplo, la que está ahí, Proyecto Huellitas de la municipalidad, del municipio de Guayaquil, tiene un video que quiere compartir, nosotros estamos seguros o tenemos un primer sello de calidad que es algo que está bien confeccionado, que tiene los estándares adecuados. Algunos están orientados al currículum y otros no, porque en el fondo Latinoamérica tiene una multiplicidad de currículum y eso también me parece desafiante y me parece atómico, porque en el fondo llevamos años tratando de tener un gran repositorio, una gran playlist latinoamericana y siempre nos enredamos con que en Chile matemáticas tercero grado es así y en Ecuador de tercero grado es asado, pero aquí hay videos de cómo enseñar a sumar 2 más 2 y eso le sirve a los profesores en Chile y en Ecuador igual. Entonces, unirlo o no al currículum, la verdad es que es un tema que todavía está presente, pero a nosotros nos desafía y por cierto es una cosa muy interesante. El formato web móvil, y últimamente esta semana entramos ya en un formato de algunos contenidos en la televisión, porque sabemos justamente que no nos enfrentamos a una situación pareja de conectividad en muchos de los países donde está Aprendo en Casa, que en realidad está en todos los países porque está en la web y es gratuito, todo lo que son redes sociales y WhatsApp están liberados y por lo tanto hemos puesto mucha información a través de las propias redes sociales para que estos mismos contenidos se puedan distribuir. Entonces, es muy interesante cómo uno empieza a orquestar estas experiencias de aprendizaje, este conocimiento que van desde la web, lo móvil, la televisión, en focos súper específicos, como les he dicho, aprender con tecnología, estrategias para enseñar, cultura de entretención, salud y bienestar, que incluye todo el tema socioemocional, que es algo que estaba absolutamente olvidado. Seleccionamos los contenidos, voy a pasar rápido este slide. Y bueno, es un ecosistema de organizaciones, no pretendo que vean todos los logos acá, pero también es empezar a pensar cómo vamos conectando esfuerzos, no duplicando, no volviendo a inventar el agua tibia, como decimos en algunos países, reconociendo que si bien, no sé, pues Chicas en Tecnología de Argentina no es una organización que esté 100% adentro de los colegios, pero resulta que desarrolla habilidades tecnológicas en chicas y en jóvenes de manera espectacular. Bueno, esos materiales, esos contenidos digitalizados en este contexto de curaduría que hace Aprendo en Casa, el equipo Aprendo en Casa, de irlo ubicando según las necesidades, hace mucha diferencia. O el Teatro Municipal de Santiago, que tiene ópera, que tiene teatro, y que parte de eso también lo está compartiendo acá, en un contexto de desarrollo de la creatividad, de buscar el arte como un conector en un momento en que la pandemia ha sido enormemente tóxica para las emociones. El arte nos abre, el arte y la creatividad nos da vida, de alguna manera nos da más aire. Entonces, las hemos ido conectando así. El propósito de este gran playlist es poder ir también entendiendo a cada uno de los usuarios. Nosotros hoy día tenemos 3 usuarios distintos, como les comentaba, las familias, o sea, quienes apoyan a los niños en casa, también a los docentes que vamos a empezar a apoyarlos post pandemia o en esta reapertura, y los estudiantes que quieran entrar directamente, pero son los menos. El desafío acá es cómo vamos haciendo esta bajada y esta conexión al interior de cada una de las audiencias, porque no todos los profesores son iguales, no todos los profesores quieren lo mismo, y por lo tanto vamos generando esa capacidad de irles entregando soluciones un poco más a la medida, ¿no? Me parece importante también mencionar esto porque una de las cosas que quisimos evitar es que esto corriera, porque si bien es un ecosistema de organizaciones, principalmente del mundo de la sociedad civil, del mundo privado, filantropía, ONG, fundaciones, sin fines de lucro todas, y aquellas que no tienen y aquellas que sí tienen fines de lucro, que pueden ser empresas que tienen software educativos, nosotros le hacemos saber a los usuarios que ese software tiene costo, o sea, de manera que para el usuario siempre sea transparente qué es lo que
Aprendo en Casa les ofrece. Pero como no queríamos correr paralelamente, hemos desarrollado una estrategia de poder compartir con los ministerios de educación. Hemos partido con el de Chile, hemos partido con el Ministerio de Educación de Ecuador, con el Ministerio de Cultura de Chile, porque están muy interesados en todos los temas que tienen que ver con cultura, arte, desarrollo de la creatividad, habilidades e innovación, en fin. Y es permitir que nuestra plataforma de contenidos que apuntan al desarrollo de estas habilidades, tanto académicas como del siglo XXI y socioemocionales, por cierto, puedan ser vistas, puedan accederse desde los mismos portales y espacios que los distintos ministerios han ido creando. Entonces, hoy día tenemos un flujo enorme de visitantes de Ecuador, de Chile, muy grande de México también, porque nos han acompañado organizaciones de México que tienen una relevancia, pero las mismas organizaciones que están en Aprendo en Casa han ido como corriendo esta voz, y por supuesto tenemos representación de usuarios de todos los países. Pero quería mencionar esto porque también hay un desafío acá, cómo uno innova, cómo uno genera soluciones rápidas, efectivas, escalables, colaborativas, como puede ser Aprendo en Casa, pero se hacen las preguntas del principio: ¿cómo apoyo a un esfuerzo más público? Porque sabemos que ahí es como uno puede llegar en términos de impacto más allá, puede llegar efectivamente a las miles de escuelas y de profesores que están en contextos a los cuales se puede llegar solo desde el mundo formal. Entonces, quiero cerrar con esto porque efectivamente el mundo de un playlist a la medida de la educación hoy día en Latinoamérica es tremendamente desafiante. No es solo un tema de contenidos, es un tema de usos, es un tema de que pueda responder a estas necesidades. Por eso quise partir mostrándoles cuáles eran las necesidades en la educación, y también ir como combinando esos dos mundos, ¿no? De innovar, emprender y volver a terreno donde están las escuelas y los profesores, y de alguna manera como replantear y reajustar la oferta educativa que uno va entregando. No. Ana, hola, bueno, mira, la verdad es que no, me encantó tu ponencia, me parece espectacular el trabajo que han hecho ahorita pues en Aprendo en Casa. La verdad es que cuando mostraste ese ecosistema me quedé realmente impresionada, ¿no? Y esa gran curaduría que han hecho ustedes como organización de involucrar entonces a entes del sector público, que como tú lo mencionas es fundamental para tener impacto, porque si no llegamos a lo público, realmente la transformación la vamos a ver, pero quizás muy, muy lento, y al final estamos excluyendo a la mayor parte de la población, que son los beneficiarios seguramente del sector público, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, me parece fantástico el tema de playlist de aprendizaje. Hoy en la mañana, Doménica nos comentaba un poco de la aspiración que tenía el banco de la personalización del entrenamiento, y ellos lo hacían también muy de la mano de tecnología, de machine learning, y vemos como ustedes también tienen como una visión bastante similar, ¿no? De poder personalizar esos playlists a los intereses, a los gustos o a las necesidades de cada uno de los 3 usuarios que ustedes tienen, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención de toda tu ponencia fue el tema de la docencia, ¿no? Y de cómo poner al docente en el centro para que estos procesos de transformación realmente ocurran, ¿no? Nos mostraste un poco el perfil ISTE, el del alumno, y que también nos decías, bueno, también aplica no solo a un alumno, sino también a un colaborador o a un trabajador en una organización, que son más o menos competencias similares. Ahora mi pregunta hablando un poco ahora de nuevo, pero de los docentes, ¿cuál es entonces ese perfil del docente que estamos buscando? ¿Cuáles son? Sabemos que necesita muchas competencias digitales, ¿sí? El manejo de nuevas herramientas pedagógicas en el aula, digitales, pero en cuanto a la parte socioemocional, que creo que también es algo que tú siempre le das como mucha importancia a lo largo de toda tu ponencia, ¿cuáles serían esas competencias socioemocionales fundamentales en las cuales los docentes tienen que centrarse en la era post-pandemia y probablemente en el futuro? Mira, yo quiero partir, bueno, primero agradeciéndote nuevamente por la invitación. Quiero retomar el punto que dices de la personalización y estos playlists. Nosotros hoy día, como Aprendo en Casa, tenemos claridad
de la importancia de tener 70, probablemente esto va creciendo mes a mes que se unen más organizaciones, 70 curadores. Eso me parece muy potente porque eso te permite de alguna manera ir afinando la oferta, no en un grupo central. Nosotros lo que tenemos que lograr es ser la plataforma que permita coordinar esta descentralización, ¿no? El equipo Aprendo en Casa es chiquitito y si tiene que decir esto es bueno para esto o yo recomiendo esto otro, vamos a hacer 3, 4 los que vamos a recomendar y no tiene chiste, pero eso yo creo que siempre ha estado en el deseable de las ofertas educativas personalizables, sobre todo de curaduría, en lo cual a mí me ha tocado estar metida ya por 15 años en estos temas. Y me he dado cuenta que la tecnología facilita enormemente. O sea, cuando yo te hablo de plataformas colaborativas, hay una herramienta que es clave y es súper sencilla, que son los Google Docs y los Google Forms, que tú lo descentralizas, las organizaciones suben, de alguna manera comparten, y su criterio importa. Ahora, lo que viene para adelante es que el usuario pueda ir encontrando esas recomendaciones de acuerdo a las organizaciones que recomiendan más allá de sus propios recursos, porque hoy día obviamente si uno busca y dice, bueno, ¿qué me compartió la Fundación Oportunidad? Te va a salir todo lo de la Fundación Oportunidad, pero el gran desafío es que la Fundación X, Mustakis o quien sea, diga, oye, y ahora queremos compartir esto otro. Y entonces ahí está una potencia enorme que yo creo que son las bases que hemos ido andando, pero solo quiero rectificar el tema de que para eso la tecnología, yo no me imagino algo tan sofisticado, espero no equivocarme, y que requiera unos niveles de inversión que tenga que formar el Google del mañana, sino todo lo contrario, más cercano. Y con respecto a los profesores, una primera cosa, o sea, yo creo que los que más han aprendido y los que más se han tensionado para el cambio hoy día han sido los profesores, más que los estudiantes, más que los mismos papás, mamás, apoderados de los niños, que todos hemos estado muy tensionados, pero los profesores son aquellos que han tenido que enseñar aquello que no sabían, que es a través de la tecnología. Desarrollo de contenciones emocionales que no estaban sobre la mesa, clases que tienen que durar muchísimo menos porque los niños y las niñas no atienden y por lo tanto tiene que ver con capacidades de soltar, de dejar ese rol controlador, de avanzar más hacia habilidades que en el mundo de la innovación valoramos mucho, la prueba, el error, el probar. O sea, en el mundo educativo, el profesor y la profesora se pueden equivocar, ¿ya? No tanto, porque tampoco se trata en el sentido de dejar a los niños expuestos, pero nosotros no nos permitimos la equivocación en el mundo de los profesores, y entonces, ¿cómo aprendemos? Si no es con la prueba y decir esto me funcionó o no. Una segunda cosa que yo creo que es fundamental es que los profesores y las profesoras no aprenden de arriba, así con el súper experto. Por supuesto, todos escuchamos expertos y nos gusta tener como estas antenas, pero es entre pares, es poder reconocer que el conocimiento está mucho más cerca, es un nivel de actitud más cercana, más humilde, eso con respecto a ciertas actitudes frente al aprendizaje. Y el otro, como decías tú, bueno, ciertas habilidades que hoy día aparecen muy claras, ¿no? El manejo de la tecnología, las habilidades digitales, y también el poder diseñar estas experiencias que van de la mano de nuevas metodologías. La mayoría de profesores no han sido educados en aprendizaje basado en proyectos y en habilidades de emprendimiento, y estamos llenos de cursos y de talleres que apuntan hacia allá justamente porque hay esa necesidad. Entonces, yo lo vería como en varios niveles, habilidades muy concretas, experiencias que los profesores tienen que vivirlas con sus pares y perder el miedo al error. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Bueno, aquí entonces te dejo con Sergio, que está recopilando unas preguntas que nos han llegado por el chat. Así es, Ana. Bueno, continuando con el espacio de preguntas, tenemos esta pregunta. En la actualidad, ¿cuál es el mayor desafío en términos digitales que la educación universitaria tiene y cómo se puede empezar a solventar? Bueno, con respecto a la educación universitaria, lo que se alcanzó a ver, porque todavía no está tan sistematizado a nivel de Latinoamérica,
es la enorme inversión que las universidades han tenido en plataformas y en gestores de contenidos digitales, y muy poca capacitación y acceso a sus profesores en este cambio. O sea, en el fondo lo que quiero transmitir no ha sido una falta de hardware y de software, ha sido una falta de uso y de convencimiento. Los profesores y las profesoras y los estudiantes también en las universidades, cuando se vieron, y como todos nosotros, cuando nos vimos enfrentados a la obligación y a la necesidad de desarrollar estas clases online y asincrónicas, en fin, y sincrónicas, no, asincrónicas, o sea, sí. Empezó como esta ruedita a engrasarse y a tomar más fuerza. Entonces, por cierto, y si vemos que muchas de las clases hoy día se están haciendo a través de Zoom, la compra de plataformas Zoom a nivel más empresarial, con usuarios más masivos, no son inversiones particularmente desorbitantes para las universidades, como sí lo han sido ciertos gestores de contenido, de manejo de los aprendizajes, en fin, que ha sido muy bueno, pero estaba muy poco utilizado. Entonces, ese es para mí lo que yo alcanzo a ver como los grandes desafíos. Estas mismas universidades que estuvimos viendo como las más innovadoras, no puso casi ninguna su inversión tecnológica como el mayor atributo de su innovación. O sea, la tecnología pasa a ser invisible cuando uno la adopta culturalmente. Entonces, yo creo que hay que mirar, y me encanta que esté aquí metido el TEC de Monterrey. Yo creo que para Latinoamérica es una luz y es un faro, con toda su inversión que han hecho en tecnología, tanta inversión ahí como en el desarrollo de experiencias y de habilidades transformadoras para los estudiantes, que es lo más interesante, de la mano de la capacitación de sus profesores. O sea, sus profesores hoy día tienen un sello muy importante en el uso de las plataformas y de las metodologías. Excelente, Ana, gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta que dice, ¿la educación remota ha llegado para quedarse o es producto de un impulso temporal? ¿Qué tienen que hacer las instituciones para dar provecho de esta época? Bueno, yo quisiera hacer ahí un alcance más bien de concepto, no porque yo sea especialista en los conceptos, pero creo que lo remoto no es el concepto que más me acomoda, yo diría que lo híbrido. Es decir, una combinación en donde hace mucho tiempo que hemos tenido acceso a experiencias 100% online y remotas de las mejores universidades del mundo, Harvard, MIT, todas las tienen online, y no han tenido el impacto, no han tenido en el fondo la profundidad en los cambios, porque no son reemplazables, son súper efectivas y son súper eficientes para ciertos niveles de educación. Más cortos, específicos, centrados en ciertos procesos, en fin. Entonces, lo que quiero decir acá es que lo que sí creo que vino para quedarse son los modelos híbridos. Vamos a volver a la sala de clases, pero con menos tensión de que todo tiene que pasar ahí y de que todo lo repetitivo y lo que se puede anticipar. A mí me gusta mucho el modelo de la clase invertida, que llevábamos años evangelizando para que sea un modelo factible en nuestras escuelas, con nuestros profesores, y por las distintas razones que he mencionado, acceso a la tecnología, capacidades de los profesores, pero convencimiento también de quienes estamos impulsando estos cambios en la política pública. Los flip classroom, o sea, la clase invertida está así como, esto es solo para colegios privados de una élite, y hoy día eso es lo que pasa en los colegios que se han podido conectar, es decir, los niños avanzan lo que más puedan solos, desconectados, y luego al momento de llegar a la interacción con los profesores aprovechan ese instante para potenciar lo que más puedan en términos de experiencias. Por lo tanto, eso tiene que ver con la hibridez. Y yo diría que forzosamente nos enfrentamos a la hibridez con sus beneficios y con sus tremendos desafíos no resueltos. Muy bien, Ana, excelente. No nos queda más que agradecerte. Realmente toda la información que nos has presentado ha sido muy,
muy certera, es precisamente la realidad de lo que estamos viviendo y de hecho nos deja un poco pensativos sobre qué nuevas propuestas o proyectos podemos realizar en pro de esas problemáticas que hay a nivel de Latinoamérica. Entonces, es bueno saber que hay diferentes nuevas ideas, como lo es un Aprende en Casa, que a través de metodologías STEM, y se podría decir todo lo que tiene que ver con matemáticas, ciencia, tecnología e ingeniería, logran solventar esta problemática y aportar muchísimo valor. Entonces, pues no nos queda más que agradecerte por tu presencia, por participar el día de hoy y esperamos poder verte en una próxima ocasión, Ana. A ustedes, muchísimas gracias, encantada. Muy bien.